Bendiciones, amados hermanos. Les saluda Marta Ramírez Zamora, anciana de la Iglesia Congregación Cristiana Génesis. Es un honor dirigirme a ustedes y hoy voy a compartir un mensaje titulado El poder de adorar en el monte. Hermanos, el ministerio de Jesús enfrentó muchas dificultades, al igual que muchos hombres y mujeres de Dios que impactaron generaciones. Y es, hermanos, que una vida que trasciende lo normal enfrentará siempre dificultades. Ellos, estos siervos de Dios, no tomaron el problema como lo más importante, sino se enfocaron en una actitud de fortaleza frente a esos desafíos. Pues esto es lo que determina nuestra victoria o nuestro fracaso. Así que elige hoy que el Dios Todopoderoso que te crió, que te ve, que te conoce, te ayude. No permita que esas aflicciones te limiten o acaben con tu fe. Permite convertir esos problemas en victorias. La palabra que voy a compartir se encuentra en 2 Samuel 15, 30 al 32. Voy a repetirla, 2 Samuel 15, del 30 al 32, y dice así: Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usai Arquita le salió al encuentro, rasgando sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Veamos, ¿en qué circunstancias se encontraba el rey David? Bueno, él estaba pasando una gran crisis. Primero, su hijo Absalón quiere quitarle el trono. Segundo, la batalla que David enfrenta ahora es la más grande de su vida. Recordemos, hermanos, que el rey David era un hombre de guerra. David enfrentó a Goliat el gigante, vivió la persecución del rey Saúl, enfrentó en muchas ocasiones a los ejércitos filisteos y a muchos otros enemigos. Pero el rey David nunca planeó pelear contra su propio y amado hijo. Nunca esperó que su propio hijo lo traicionara de esa manera. No solo era una batalla más para David, era una crisis personal y familiar dolorosa. Pregunto, ¿habrá usted pasado algo similar? Bueno, veamos que David usó una estrategia en esa batalla. Veamos el versículo 30. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Hermanos, subir al monte de esta manera requería mucho esfuerzo. Recordemos que el Monte de los Olivos fue un lugar preferido por Jesús. Allí él enseñaba a sus discípulos, allí oraba, allí se fortalecía en oración a su Padre. Es interesante ver cómo el rey David sube al monte. Primero dice llorando. ¿Qué indica esto? El dolor de su corazón por la traición de su hijo y las consecuencias que esta batalla le traerían. Segundo, va con la cabeza cubierta y con los pies descalzos. En aquel tiempo los hebreos se quitaban el calzado en momentos de desgracia o de duelo. Así que los pies descalzos también significa vulnerabilidad. Y todos iban llorando mientras subían.
Hermanos, nosotros como hijos de Dios, a veces nos toca subir así, en un difícil ascenso hacia la cima. Pero ¿qué es lo que lleva a David al monte, a la cumbre del monte? Veamos el versículo 32. Cuando David llegó a la cumbre para adorar allí a Dios. Adorar. David en esa angustia tomó la mejor decisión de su vida. ¿Cuál es la mejor decisión que un cristiano en medio de un dolor, en medio de una adversidad puede hacer? Pues adorar a Dios. La Biblia nos enseña esto una y otra vez, que fortalezcamos nuestras fuerzas adorando al Señor, que contemplemos su grandeza en vez de detenernos a mirar y mirar los problemas, porque esto detiene el caminar, detiene la marcha. Mientras adoramos, Dios se va a ocupar de nuestra situación y nos va a bendecir. Un cristiano enfocado en el poder de Dios siempre va a salir victorioso. No importa la situación dolorosa, triste que esté pasando. Hermanos, escuchen. La cumbre nos habla de la cima, de la parte más alta del monte. Nos habla de alturas. Pues entendemos ahora. La adoración entonces es protección, es cobertura. Dios se levanta a tu favor cuando adoras. Él está ahí. David dijo en el Salmo 3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Amén. El cristiano debe tener la confianza en Dios, estar siempre en el lugar más alto, lugar de refugio, lugar de protección, que es el gran Dios del cielo. Escuchen, amados hermanos, las dificultades siempre, como hijos de Dios, deben conducirnos a la victoria y no a la desesperanza, porque ahí Dios nos va a dar nuevos niveles para nosotros. Observe, el rey David fue empujado por sus angustias a este monte, pero aquí logró la victoria. Hermanos, Dios sabe qué cosas debemos enfrentar. Jesús fue un gran ejemplo. Dios no evitó la cruz para su Hijo amado, pero sí lo fortaleció. Lo fortaleció para enfrentarla y luego le dio un nombre sobre todo nombre y lo exaltó hasta lo sumo. Amén. Hermanos, en este monte Jesús sembró lágrimas. Recuerden que antes de ir a la cruz, dice que sudó sangre. Tal era su dolor. Dolor físico, podríamos decir, pero había dolor en toda su vida. Pero había una victoria al final y él lo sabía. En este monte Jesús alcanzó la victoria para luego ir a la cruz en amor por todos nosotros los pecadores. Hermanos, nosotros tenemos situaciones dolorosas hoy en día. Máxime que estamos pasando días muy malos en la tierra. Pero en cada lucha, en cada situación adversa que estemos pasando, Dios permite que subamos un peldaño más en la escalera de la fe. Esto es necesario, pero usted decide esforzarse subiendo
al monte a adorar o se queda derrotado en el valle de sombra. Adorar a Dios en momentos difíciles es un fruto delicioso al paladar de Dios. Es hermoso para Él. Continuamos con esta historia. ¿Cuál fue el final de todo el conflicto de David en esta batalla? Pues termina así. Finalmente Absalón muere en la guerra, lo cual es una gran tristeza para su padre, desde luego. Aitofel se suicida. Recuerden que Aitofel traicionó a David, era consejero de David, luego se va al lado de Absalón. Y David, ¿qué de David? Pues David vuelve a reinar victorioso. Dios le da victoria en la guerra contra sus enemigos. Vamos a ver la conclusión. Dios nos recuerda hoy la manera de enfrentar las adversidades, las decepciones, el dolor, las humillaciones, la escasez económica, la enfermedad y otras más. Pero ellas solo nos deben empujar a fortalecer nuestra vida de adoración, nuestra vida de oración como hijos del Dios Altísimo. Yo les recomiendo, hermanos y hermanas que me escuchan, elévate. Elévate por encima de las dificultades a través de la comunión con Dios. Elévate como las águilas cuando viene la tormenta de frente. Levanta tu vida de oración y fe. Persevera. Luego, Dios hará su poderosa obra. Hermanos, sabemos que todo esto no lo conseguimos por medio de nuestra propia fuerza. No. Es por medio de aquel que nos amó. Solo el poder de Cristo puede sacar, escucha esto tan lindo, solo el poder de Cristo puede sacar canción en el dolor, fortaleza de la debilidad, triunfo en medio de la tragedia, salud en medio de la enfermedad. Aleluya. Bueno, hermanos, que Dios revele este mensaje a cada corazón que escucha y no olvidemos que sin Él nada somos en esta tierra. Vamos a orar. Inclina tu cabeza en reverencia. Dios te va a escuchar. Él escucha a su pueblo. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te agradezco tus misericordias que son nuevas cada mañana. Hoy me pongo ante tu santa presencia. Necesito que me escuches en este momento de dificultad. Como Padre amoroso que eres y puedes darme la paz y la fortaleza que necesito. Yo sé que tus promesas son en Cristo Jesús, sí, y en el amén. Tú no nos dejarás ni nos desampararás. Los problemas, Señor, me han agobiado. Mi corazón se sintió dolido. Pero yo quiero determinar tu promesa que está en Isaías 32:8. Con el enemigo está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Señor, mi alto refugio eres tú. Salvación puso Jehová por muro y antemuro, y no seré derrotado. Subo a la cumbre del monte, y no me quedo en el valle de sombra. Tú eres el que está siempre a mi lado, y hasta tu oído llega mi clamor y mi oración. Amén. Muchas gracias, Señor.
Que el Señor me los bendiga, hermanos.